La pregunta acerca de cuál es el destino del psicoanálisis en Argentina después de su cruce con los derechos humanos orienta nuestra búsqueda. Los debates sobre la extensión del psicoanálisis hacia los saberes y prácticas que convergen en los derechos humanos demarcan un repertorio de temas y problemas. A su vez, los territorios de esos encuentros y desencuentros van estableciendo los contornos de una agenda hecha de nombres, itinerarios, trayectorias y errancias que requieren y merecen ser estudiadas y transmitidas. La relación entre el psicoanálisis, la salud mental y los derechos humanos ha sido desplegada en la Argentina a través de experiencias singulares y de muchas maneras excepcionales. El pasado reciente de esa relación muestra una complejidad que requiere ser trabajada no solo en perspectiva histórica, sino a través de una arqueología de aquellas piezas que fueron dando forma a esos legados del psicoanálisis en relación a los derechos humanos. No hay en ningún lugar del mundo que se haya establecido una vinculación teórico y práctica, una praxis, podríamos decir, entre el psicoanálisis y los derechos humanos. Es una especificidad absoluta y radicalmente argentina. Habría que, ya que has mencionado la palabra arqueología, habría que ver cuáles fueron las condiciones de posibilidad históricas, tanto del lado de los derechos humanos como del lado del psicoanálisis, para que ese cruce pudiera tener lugar, porque es, insisto en esto, no es un lugar en donde verdaderamente, más allá de que los psicoanalistas a título personal en distintos lugares del mundo hayan firmado por alguna causa que atentaba contra los derechos humanos, eso es otra cuestión. Ahora, introducir los problemas relativos a la teoría del sujeto en psicoanálisis, o como ha dicho Juan antes, el método psicoanalítico que se desprende de la clínica en el ámbito de los derechos humanos, exige condiciones que probablemente desborden al psicoanálisis y a los derechos humanos, y que tienen que ver con una trama política, simbólica, narrativa que se dio en la Argentina contemporánea. Es decir, yo no conozco en Europa ningún tipo de relación semejante a la que se ha cumplido en Argentina. Es decir, incluso este nombre, territorios clínicos de la memoria, la palabra clínica y memoria no tendrían ningún lugar en las experiencias que yo conozco. No habría que dar cuenta muy seriamente de por qué se han vinculado esos dos ámbitos y qué condiciones históricas hicieron posible eso. Otra cosa es que un psicoanalista escriba sobre el Holocausto, eso es muy frecuente, o que un psicoanalista escriba sobre lo que fue el genocidio, los delitos de lesa humanidad en Argentina, pero no una praxis, no algo que verdaderamente articule un campo de discusión en relación a temas referidos a las distintas consecuencias de los delitos de lesa humanidad en los sujetos, el modo en que eso puede ser pensado desde el psicoanálisis, el retorno de eso sobre el psicoanálisis mismo, porque también probablemente esa relación entre el psicoanálisis y los derechos humanos le haya permitido al psicoanálisis argentino encontrar un nuevo tipo de dignidad un cuestionamiento radical de la práctica psicoanalítica como una práctica individualista, como una práctica
perteneciente a una clase histórica, la burguesía, una práctica que está desentendida del proyecto de la revolución. Ahora se me viene a la vez un trabajo de Mary Langer, Marxismo y Psicoanálisis, dos teorías complementarias. Es decir, reconociéndole toda la osadía a Mary Langer de escribir esto, pero fíjense, dos teorías complementarias. Eso habría que, si verdaderamente el psicoanálisis y el marxismo son complementarios, ya habría que abrir una discusión. Pero ese era el espíritu. El espíritu fue alrededor del freudo-marxismo, también de nuevo, a diferencia de Europa, donde el freudo-marxismo era nada más que una secuencia teórica, ya tomó rápidamente una dimensión militante. Y el freudo-marxismo pasó a ser un modo de concebir cómo se ingresaba al campo social a través del psicoanálisis. La experiencia del sindicato a la que hizo alusión Fabiana es una experiencia que pude realizar desde muy joven con un grupo en donde coincidimos en varios lugares a la vez, el mismo grupo. La Federación de Empleados de Comercio, donde había una escuela de psicología social Eva Perón, y enseñábamos desde la teoría de Pichon-Rivière sobre el grupo referencial operativo hasta, bueno, yo me atrevía en aquel momento, siendo muy joven, a decir algunas cosas de Lacan, porque estaba muy influenciado por Althusser. También los grupos de plataforma y documento habían rozado de algún modo el tema Althusser, aunque rápidamente se produjo en el interior mismo de ese freudo-marxismo la opción de izquierda y la opción peronista. Eso también sería un día muy interesante. Bauleo no fue nunca peronista, Hernán Kesselman fue rápidamente adherente a la psicología nacional y popular, ¿no? Algo semejante a lo que fueron las cátedras nacionales en sociología, es decir, el campo ese de la izquierda freudiana, de Blecher, de Mimi Langer, de Armando Bauleo, de Tato Pavlovsky. Mazzotta tuvo una posición distinta, porque llegó muy rápido a Lacan. Es decir, el texto de Mazzotta de 1964, Lacan en los fundamentos de la filosofía, ya hace ver que él no va a tener una relación de simpatía con el feudo-marxismo. Es decir, él es un hombre de izquierda, viene de la revista Contorno, es sartreano previamente, pero no, es decir, ya tiene los suficientes recursos teóricos por su lectura prodigiosa, por otro lado, porque el texto, si no recuerdo mal, si la memoria no me engaña, el texto de Mazzotta es de 1964, ¿no? O sea, miren de lo que estamos hablando. Y ya a través de Lacan y Althusser tiene recursos suficientes para entender que esa continuidad entre el Freud y Marx no es una continuidad que se dé así de buenas a primeras fácilmente. En todo caso son dos espacios a problematizar, y luego a Mazzotta ya se le vino muy rápido, muy encima la teoría de Lacan. Entonces, una vez que ya se metió en la teoría de Lacan, se le vino encima organizar una escuela lacaniana en la Argentina, y después, bueno, vino el exilio. Y ya en el exilio también fundó una escuela en Barcelona. Se ha dicho que el marxismo no tiene nada que temer del estructuralismo, puesto que el mismo marxismo es un universo de modelos. Habría que agregar que la cuestión de la conexión entre psicoanálisis y marxismo tampoco tiene nada que temer de las estructuras, y al revés, ya que encuentra en ellas el fermento para convertirse en lo que verdaderamente es, un universo de problemas. Frente a la indiferencia con respecto a la política que tenía la Asociación Psicoanalítica Internacional, ellos rompieron una ruptura absoluta con esa indiferencia, surgió el grupo Documento y el grupo Plataforma, pero luego tal vez la clínica quedó porque, y es comprensible, no es una crítica que hago, la demanda de energía que suponía pensar relaciones
referidas a la militancia política y a la praxis política y el psicoanálisis no daban para muchos juegos, y sobre todo porque, como de costumbre, la Argentina se había vuelto ya muy poco tiempo después un terreno sumamente peligroso. Entonces, paradójicamente, el retorno de la clínica vino a través de Lacan. Es decir, ese periodo en ese periodo queda muy marcada la idea de que al sujeto no se lo puede pensar sin lo social, por lo tanto las categorías clínicas que hasta ese momento eran vigentes hay que revisarlas. No hay ninguna categoría clínica que sea válida en sí misma si no pasa por el tamiz de la lucha de clases, de la situación del sujeto en el campo en que esa lucha de clases se despliega. Ya sea lucha de clases o ya sea la otra, la vertiente peronista, que era el campo del pueblo y el campo de la oligarquía, o imperialismo, o liberación, o clase trabajadora y colonialismo, en fin, todo tenía, el antagonismo en aquel entonces tenía este tipo de nombres, y el esfuerzo era inscribir al psicoanálisis en esto, y por ejemplo tomó muchísima fuerza la práctica grupal como una práctica ideológicamente más pertinente que el psicoanálisis de cada uno, porque en la práctica grupal, por ejemplo, en el sindicato ni nos planteamos, no sabremos, ya no podremos averiguar nunca si hubiera sido posible. Todo el mundo fue a grupos, muy comprometidos y muy urgidos. Primero que todos ellos habían tenido grandes análisis, ¿no? Y habían trabajado sobre ellos mismos mucho. Ahora, les demandaba todo el esfuerzo la revolución, ¿no? Ahora, si aceptáramos que estamos en otras circunstancias, habría que ver si es posible o si no hay ninguna condición de posibilidad de que surgiera lo que aquellos que hicieron la ruptura tuvieron, que era una institución. Si yo miro en perspectiva lo que intenté hacer con la izquierda lacaniana, veo que está atravesado por las consecuencias que tuvo la lectura de Lacan sobre Marx. En aquel entonces, el psicoanálisis no se salvaba, el pase lo tenía que dar con Marx, o con el marxismo, ¿no? Además de la excomunión de Lacan, está la ruptura deliberada y decidida, no una excomunión, de documento y plataforma. Eso no terminó teniendo mucha relevancia. De lo que se habla, el topos de este asunto es siempre la excomunión de Lacan, ¿no? Sin embargo, las rupturas de documento y plataforma con la Asociación Psicoanalítica Internacional proceden no de que la asociación descomulga, sino que son ellos mismos los que deciden romper. Eso, y también en otra cosa que fue surgiendo, no sé si la comento ahora o un poquito más adelante, que tiene que ver un poco con la singularidad argentina, ¿no? Creo que la ruptura de plataforma y de documento con la APA y con la IPA libera al psicoanálisis argentino de las ataduras de la regulación internacional. Y creo que algo muy parecido pasó en relación a el peronismo y el radicalismo, que si bien jugaron sus cartas en el terreno de las internacionales socialcristianas, socialdemócratas, nunca tuvieron las imposiciones de las internacionales, como en el caso chileno, que, bueno, de alguna manera regularon su relación con los procesos de memoria, verdad y justicia. Aquí creo que la singularidad argentina también tiene que ver con que no hay regulaciones internacionales muy estrictas, ¿eh? Y la vuelta que fui dando escuchándote, Jorge, es que me parece que el psicoanálisis lacaniano en la Argentina no puede descuidar lo que ha sido su proceso de institucionalización, porque
Digo, Mazzotta funda en un gesto que parece delirante, ¿no?, la primera escuela lacaniana después de la que funda Lacan, exactamente 10 años después. Y por lo tanto me parece que el proceso mismo de los lacanianos en Argentina estuvo como muy atado a esta institucionalidad internacional en la medida en que buscaron algún modo de articulación por una parte y de regulación en relación con lo que sucedía en Francia. Y esto probablemente haya tenido alguna incidencia que creo que hay que explorar. Todo lo que estoy diciendo es a título de conjeturas, pero creo que... No, bueno, son conjeturas muy valiosas. Primero estoy de acuerdo con vos en cuanto a que hay un puente entre los grupos de estudio, los grupos militantes y la manera en que grupalmente se organizan distintas experiencias y la politización de todo eso. Mi primer efecto cuando volví a Argentina y pasé como de paseo por, todavía no estaba fundada la EOL, de la fundación de la EOL participé porque viajé con Miller en aquel entonces, pero pasé por algunas instituciones analíticas a las que me invitaron y sentí que hablaban en chino, no les entendía nada. O sea, me daba la impresión de que yo me había dedicado a otra cosa en España. Tengamos en cuenta que en España, si no te entendían, te morías de hambre, porque ellos no consideraban que el problema fuera de ellos, que no te entendían, sino que el problema era tuyo. Entonces en España había que encontrar, si querías sobrevivir, muy rápidamente el tono de intervención, porque no. Así que yo paso por una institución lacaniana, escucho a uno, el presidente de esa institución, la figura, y después escucho a otra, y no les entiendo nada, y me quedo un poco esperando que intervengan los alumnos, y tampoco les entiendo nada. O sea, no se le entiende nada a ninguno. Y ahí comprendí que la función que habían tenido esas instituciones analíticas era una función de refugio, y en gran parte se había hecho un lenguaje a la medida de ese refugio. Se había constituido un juego de lenguaje, para usar la expresión de Wittgenstein, en donde en esos juegos de lenguaje había como una especie de encubrimiento. Es verdad que no hubo de parte de los lacanianos ninguna intención de decir, bueno, vamos a reconstruir aquel momento, ¿no? Vamos al punto de partida, ¿no? Es decir, en los franceses está que ellos van al punto de partida del 68, y muchos van a un punto de partida después del maoísmo. En Francia es una especie de delirio que hubo en Francia. Y no tuvieron demasiados problemas, no sacaron tampoco conclusiones muy inteligentes, pero a lo largo de estos años, en la medida en que conocí bien el mundo de Francia, sí, el 68 y el maoísmo son dos temas que incluso los propios lacanianos trataron. Y siempre me pregunté, dije, claro, en Argentina hay un comienzo cero, un punto de partida, sobre todo cuando ya la EOL se vuelve muy hegemónica en el mundo del psicoanálisis, donde todo comienza ahí, es un comienzo absoluto, digamos. Una gran parte del sector lacaniano se volvió especialistas en hablar del nazismo, del capitalismo, de la segregación, sin obtener ninguna conclusión política de eso, ni sacar de ello ninguna derivación de compromiso con ese tema. Esto es una de las marcas, una de las huellas del psicoanálisis contemporáneo argentino, ¿no? Y de su momento crítico, porque aunque no sea un momento muy disruptivo ni conmueva el fundamento de las instituciones, hoy en día sí hay muchas voces que ya señalan esto, que hubo una suerte de represión y que la manera de encubrir los temas fue hablando de los temas, pero sin referirlos ni remitirlos a aquellos lugares en donde estábamos concernidos, ¿no? De allí que había textos sobre el nazismo o textos sobre el racismo, y ni una palabra del racismo en Argentina. Bueno, pero lo importante es esto, ¿no? Que rápidamente instalaron la idea del grupo
era un obstáculo, era un lugar donde se propiciaban las identificaciones al representante del grupo y que el grupo era ajeno a la lógica lacaniana. Lacan había inventado el cártel, que no ya seguía el modelo institucional, se disolvía, el más uno no era un líder. Bueno, esa especie de antipersonalismo y la idea de inscribirse en una red que fuera a título de cada uno, se impuso con muchísima fuerza y era en vano. Ustedes pueden imaginar perfectamente, decir, bueno, pero esto también tiene un liderazgo fuertísimo. Muy interesante lo que decís, porque nunca había pensado la cartelización como un relevo activo de los grupos, o de lo que podían tener los grupos como amenazante en relación con los liderazgos, ¿no? Sí, los grupos no tenían suficiente, era Europa también, ¿no? Y después lo trasladaron a Argentina. El grupo no tenía autoridad suficiente para nombrar a alguien como psicoanalista. Es decir, en el protocolo, para llamarlo de algún modo europeo, a cuento de que un grupo decidía quién era analista. Bueno, ahora que existe Estado, me acuerdo de una cosa que hizo Derrida que no estuvo mal, que se llamó Estados del Psicoanálisis. Hizo una convocatoria muy amplia. Sí. Los que no participaron ahí fueron los lacanianos de Miller, pero él logró en aquel entonces abrir estados generales, ¿no? Sí, los estados. ¿No? Con Rudinesco hizo esa convocatoria en su momento. Sí, sí. Y después hay otra convocatoria donde de nuevo no van los lacanianos, que es después de Lacan. Que ahí también participan Badiou, bueno, un montón de... O sea que hubo intentos, ¿no? No hubo ninguno de establecer una institución, ¿no? Pero sí hubo intentos de agrupamiento, de que se vieran las caras todos aquellos que trabajaban en una dirección, ¿no? Hay una frase de Marx que dice que la filosofía forma parte de la lucha de clases. No es que piensa la lucha de clases, sino que está en el interior de la lucha de clases. Trasladando un poco el sentido de esa frase, todos ellos formaban parte, lo que iban elaborando teóricamente era a la vez el resultado de aquello que les estaba aconteciendo en sus prácticas, ¿no? Y esas condiciones no se volvieron a dar porque han quedado o bien bloqueadas en las instituciones analíticas o están vivas, pero ellos no eran del margen, estaban en el centro de la escena. Ese es el rasgo especial que tuvo ese momento, ¿no? Y por lo tanto, esa creatividad también viene de la dialéctica con el propio movimiento de lo social, ¿no? Lo que habría que discutir si otro lacanismo es posible o no. No si hay otros lacanianos, que los hay, aunque su modalidad de institución sea, digamos, más en red que centralizada, digamos, ¿no? Te contábamos, Jorge, que este espacio que se llama Legados del Psicoanálisis, la primera imagen que nos apareció y que motivó que ahora estemos en este espacio, fue algo que vos contaste en una presentación de Pandemonium, que hablaste de cuando eras estudiante en 1974 y fuiste a una presentación, algo de Mazota, no recuerdo exactamente qué, pero que había sido escuchar en la boca a Mazota, y hiciste una descripción de
de cómo era ser estudiante de psicología en esa ciudad, en Buenos Aires, y fue muy potente lo que transmitiste. Bueno, pero sí. Bueno, y a partir de escuchar Era- eso, sí, bueno, sí, te agradezco mucho. Bueno, en otro mundo, imagínate, esto fue en La Boca, en el taller del Tata Cedrón, que compartía con su hermano el pintor Alberto Cedrón, y yo fui a leer poemas, y luego participé de una mesa que se llamaba Psicoanálisis y Literatura, en donde estaban Mazota, Lamborghini, Germán García, y te digo que debe haber habido 800 personas, y había ya muchas policías dentro de los servicios, porque ya la cosa, porque además habían ido también muchos militantes de las distintas organizaciones. Es decir, es un momento rarísimo eso. Mi amigo Eugenio Trías, un filósofo español que murió, también estuvo ese día ahí en la mesa. Ese día fue un día realmente histórico. Fue otra de las cosas que quedaron sin poderse incluir, porque eso era un mundo totalmente distinto. Es decir, eso, qué destino hubiera tenido lo que estaba surgiendo ahí, no lo podemos saber, ¿no? Porque ya vino después todo lo que vino, pero la convocatoria se llamaba Psicoanálisis y Literatura, ¿eh? O sea, y juntó, era un mundo, estaba abarrotado eso, ¿no? Y bueno, es un momento muy curioso ese de La Boca, sí, siempre lo recuerdo. Había habido una mesa redonda de Rodríguez con Mazota, y Mazota le había puesto los puntos. Rodríguez se lo tomó en broma el asunto, porque no estaba preparado para pensar que un sordo, un poco tartamudo, fuera a discutir del Edipo y le pusiera los puntos. O sea, ese fue un choque que hubo que quedó también perdido en la noche de los tiempos, porque todo fue determinado por el gran suceso trágico de Argentina, pero resulta que Rodríguez fue descuidado, sin saber quién era Mazota, a discutir sobre el Edipo, y el otro ya tenía toda la batería lacaniana. Claro, no imaginaban el otro tema, lo que vino después, Campo Prodiano, etc. No, ellos veían, ellos eran la vanguardia. Habían sido la vanguardia en las películas incluso. Hay una película que se llama Heroína, donde aparecen Tato Pavlovsky, Emilio Rodríguez, aparece Emilio psicoanalizando a Tato Pavlovsky, es con Graciela Borges, y el final de la sesión, donde el tipo no sabe bien qué pasa, es una gran manifestación en la calle, ¿no? O sea, el resultado de la sesión, de la pregunta del paciente, que es Pavlovsky hace de paciente más tonto y Rodríguez hace de tipo despabilado en esa escena, es una marcha donde están tirando volantes. O sea, eso sí retrata el feudo-marxismo de esa época, ¿no? El paciente de diván preguntándose qué pasa con su vida, y la respuesta está en la calle. Yo creo que el loco lindo es usted en realidad, ¿no? Usted me quiere transmitir algo suyo, algo nuevo, pero que sea muy de fondo, ¿no? En cierto sentido, usted es pene. Quiere que yo me cambie, quiere transformarme a mí. Que ambos, de alguna manera, compartamos esa nueva forma de vivir. Bueno, no sé. Incluso puede ser. Pero de todos modos, yo pienso... No sé, pienso que la cosa no pasa por aquí. Nos falta algo, usted y a mí, doctor. ¿Nos falta qué? No sé. Sinceramente no sé qué es. Y además,
Creo que usted tampoco lo debe saber. ¿Sabe lo que le diría, doctor Rodríguez? Que la vida también es así. Pero Mazzotta ya no estaba en esa dirección. Estaba en la apuesta él con su Lacan, que se lo había dado Prillon Riviera, ¿no? De refundar el psicoanálisis, que en esa época todavía parecía que se podía refundar gracias a Lacan, y eso era cierto. Lacan era. Para mí la apuesta sería realmente mostrar que se puede tener una relación muy intensa con la teoría y muy intensa con la política. TECME es el núcleo duro en la Argentina de la relación psicoanálisis política. Psicoanalistas con sensibilidad de izquierda, hay muchos muy buenos en Argentina, personas además que tienen la función además de pensar en la salud mental. Pero la verdad es que a mí incluso me parece que habría que intentar una lectura de Lacan distinta a la de Miller. No en contra, pero sí yo pienso en algunas cosas que no están leídas como en la pertinencia que deberían tener. Por ejemplo, yo una cosa que pienso cada vez más por cosas que estoy viendo es que hay que redefinir el concepto de psicosis. Y esto tiene mucho que ver con lo que está aconteciendo políticamente. Ahora, para redefinir el concepto de psicosis tenés que también conocer la teoría de la psicosis. O sea, si no, empezás a armar una cosa sociológica que no va a tener muchas consecuencias. Y espera, tiene miedo, no sabe, es un mártir, le secaron la lengua, es ciego, es sordo, que un hombre se cayó en la boca. Una muchacha que era trabajadora de una de estas grandes tiendas, esa muchacha a la vez se incorporó a su madre, y un día vinieron las dos muy preocupadas, porque el marido de ella, que era carnicero, no quería que siguieran viniendo. Entonces, como en aquella época éramos todos bastante descarados, yo les dije que me viniera a ver a mí. Y apareció este señor, que además tenía muy buen aspecto, el tapicero, peinado a la gomina, así, todo, y me dijo que no quería, y yo le dije, mire, hagamos una cosa, venga usted también, y usted mismo compruebe, porque por ahora usted le prohíbe, pero no sabe qué es lo que está verdaderamente ocurriendo. Bueno, mire usted. Bueno, resulta que él empezó a ir y se transformó en el galán máximo de todos los cursos, y todas se disputaban al señor carnicero, entonces el lío inmediatamente cambió. O sea, era especialmente la hija también, pero especialmente la señora la que empezó a mostrar su disgusto, porque esta anécdota tal vez se sirva para esto. El propósito nuestro, dado que la cuestión de Marx era la que realmente funcionaba como el significante amo sobre el psicoanálisis, y dado que veníamos de la corriente también de Prillon Riviere y de la psicología social, nuestra consigna era que el grupo terapéutico no era el grupo operativo, que nosotros trabajábamos con un grupo que tenía una tarea asignada y que el coordinador se ocupaba de llevar adelante esa tarea, y que había que distinguir al grupo terapéutico, porque en el grupo terapéutico se hablaba de uno mismo sin relación con la tarea, mientras que nosotros lo importante era la tarea. Pero lo cierto, y eso es lo que me hizo recordar esta anécdota que les conté al principio, es que la gente quería hablar de sí misma. En lo que hace a ese anudamiento entre el campo psi y los derechos humanos, la temprana inserción del psicoanálisis en la cultura argentina, los múltiples cruces con otros saberes y prácticas, su asiento en las instituciones públicas, tanto en el campo de la salud mental como también mediante su extendida pregnancia universitaria, dan cuenta de una cantera todavía por explorar. El trabajo que llevamos a cabo en TECME participa de la elaboración del archivo que se está constituyendo en nuestro país y en Latinoamérica,
archivo documental, oral, fotográfico, sobre el vínculo entre psicoanálisis y derechos humanos. Los fragmentos que se muestran aquí tuvieron lugar por el deseo de memoria compartido. Aperturas a experiencias, controversias y testimonios que posibiliten y enriquezcan el trabajo genealógico sobre los legados, hasta ahora esbozado mediante figuras y casos emblemáticos, pero que en rigor todavía está por hacerse.